Las puertas del hospital se abrieron con un suave silbido y la doctora Claire Bennett salió a la gris neblinosa mañana de principios de otoño. Su bata blanca se le pegaba a la muñeca, donde se fundían el sudor y la fatiga, y sus ojos, de un gris frío e indescifrable, se entrecerraban ante la tenue luz del sol. Otro turno de noche cumplido, otra cadena de vidas unidas por la adrenalina y el protocolo. Se aflojó el moño al cruzar el aparcamiento, con los tacones resonando contra el pavimento con precisión practicada. Iba a medio camino hacia su coche cuando el rugido sordo de un motor rompió el silencio y el mundo se tambaleó. Una motocicleta se desvió demasiado cerca, frenando bruscamente a escasos centímetros de ella. La rueda delantera se detuvo justo donde empezaban sus zapatos de diseñador. Clare se quedó paralizada. ¿Qué demonios?, ladró, dando un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por indignación. La motociclista se quitó el casco, dejando al descubierto una cascada de ondas castaño claro, ligeramente empapadas de sudor y con los ojos tan oscuros como el café tostado. Parecía joven, de 20 a 30 años, con el rostro sonrojado y una mirada fulminante a la altura de la de Clare. «Te metiste directamente en el callejón», espetó la mujer, con la voz áspera por la frustración. «Tuviste suerte de que me detuviera a tiempo». Clare la miró fijamente, intentando recuperar el aliento. «Esta es la zona de descenso de un hospital, no un hipódromo». La motociclista se bajó de la moto y se plantó en el suelo. Era más baja que Clare, pero se comportaba con rebeldía, con la chaqueta de cuero desgastada y las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus brazos tatuados. «De nada, por cierto, por no convertirte en un animal atropellado», Clare se cruzó de brazos. «¿Siempre corres como un loco por las zonas peatonales? ¿Y siempre caminas como si fueras el dueño del lugar?» «Trabajo aquí», dijo Clare fríamente. «Me alegro por ti», replicó la mujer, poniendo los ojos en blanco. «Entonces quizá deberías recetarte un calmante». Clare parpadeó, atónita por la audacia. «¿Disculpa?» «Sí, seguro que tiene algunas por ahí en ese edificio». «Me voy, Su Alteza». Dicho esto, la mujer se echó el casco, aceleró y aceleró por el camino de entrada, dejando a Clare con el viento en el pelo y la incredulidad apretándole la mandíbula. Se quedó allí un momento, mirando el espacio que había ocupado la moto, con los labios apretados. «Qué niñata», pensó. Sin sentido de la responsabilidad, sin respeto. Probablemente una de esas repartidoras de comida que trataban la ciudad como su patio de recreo. Se cepilló el abrigo, enderezó la postura y caminó hacia su coche, con la tensión acumulada entre los omóplatos como el humo después de un incendio. Tarde esa semana, Clara estaba sentada en su rincón habitual de la cafetería del hospital, estudiando los resultados del laboratorio mientras saboreaba un espresso doble. El lugar estaba en silencio, con el suave murmullo de las conversaciones matutinas y el tintineo de las tazas al enjuagarse. Levantó la vista de su tableta y casi se atragantó con el café. Allí estaba de nuevo, la misma repartidora, ahora con vaqueros y camisa de franela, el pelo recogido suelto, de pie junto al mostrador con un casco en una mano y una bolsa de papel marrón en la otra. Sus dedos tamborileaban contra el mostrador al ritmo de la música de baja fidelidad que sonaba en el techo. El primer instinto de Clare fue apartar la mirada, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer la vio. Sus miradas se cruzaron y, por un segundo, la misma tensión de días atrás latió entre ellas. Entonces ocurrió algo inesperado. La repartidora sonrió con suficiencia. Clare arqueó una ceja, negándose a apartar la mirada. Observó cómo la mujer recibía una nueva orden y se giraba para irse, no sin antes mirar atrás y hacer un pequeño saludo burlón con dos dedos cerca de la sien. Clare entrecerró los ojos, mitad molesta, mitad curiosa. Durante las 2 semanas siguientes, Clare la vio en todas partes,
junto a la entrada de urgencias, atando su bicicleta al portabicicletas, en el pasillo, entregándole el material a una enfermera, afuera, echando una siesta en un banco entre trabajos, siempre en movimiento, siempre segura de sí misma, y siempre apareciendo justo cuando Clare necesitaba que le recordaran que el universo tenía sentido del humor. Nunca hablaban, pero las miradas se convirtieron en un hábito. Clare intentó convencerse de que era irritación, de que la presencia de la mujer la distraía y era poco profesional. Pero tarde por la noche, sola en su apartamento, se encontró recordando cómo sonreía la recepcionista al hablar con las recepcionistas o cómo se movían sus dedos mientras dibujaba algo en su cuaderno durante los descansos. Espera, cuaderno de bocetos. Una mañana, Clare pasó junto a ella sentada en la escalera del hospital, con las rodillas en alto, concentrada en una página en su regazo. Estaba dibujando. Clare redujo el paso a pesar suyo y vislumbró el papel. Era una caricatura de ella. Clare se detuvo, mortificada. Abrió la boca, pero no dijo nada. La mujer la vio y sonrió. Me preguntaba cuándo lo verías. ¿Se supone que ese soy yo? Dímelo tú. Giró el bloc de dibujo hacia ella. Era exagerado, pero inconfundible, Clare con un estetoscopio, el ceño fruncido y una carpeta como si fuera un arma. Clare la miró con cara seria. Encantadora. Ya me lo imaginaba. Cerró el bloc y se levantó. Por cierto, soy Jordan, ya que nos encontramos constantemente. Clare dudó. La doctora Claire Bennett. Jordan se rió entre dientes. Sí, ya lo imaginaba. Clare estaba a punto de irse, pero algo en la expresión de Jordan la retuvo. ¿Eres artista? Jordan se encogió de hombros. A veces. Me ayuda a despejar la mente entre entregas. Clare no respondió, pero por primera vez desde que se conocieron, sonrió, apenas, lo suficiente para sorprenderlos a ambos. Noche, tras un turno agotador y un aguacero que la retrasó más de una hora, Clare salió del hospital y encontró a Jordan junto a su bicicleta, jugando con la aplicación de reparto en su teléfono. Sus miradas se cruzaron bajo la tenue luz amarilla de una farola. ¿Sigues dibujándome en poses poco favorecedoras?, preguntó Clare, con un tono más seco que la acera. Jordan sonrió. De hecho, inspiraste toda una serie, La élite sobrecargada de trabajo. Clare puso los ojos en blanco, pero no se alejó. Había algo extraño en esta atracción. Jordan era todo lo que ella solía evitar, espontánea, atrevida, sin filtros. Y, sin embargo, algo en ella persistía como el olor a sal marina en su abrigo. Quizás por eso, cuando Jordan le ofreció llevarla a casa después de que su aplicación de viajes compartidos fallara por tercera vez, Clare dudó y luego aceptó. Clare no había montado en moto desde la universidad. Por aquel entonces, lo hacía en la parte trasera de la moto del novio de su compañera de piso, una breve y estúpida emoción en su mundo, por lo demás perfectamente ordenado. Pero ahora, al subirse a la moto de Jordan fuera del hospital, sintió algo que no había sentido en años, la lenta pérdida de control. «Espera», gritó Jordan por encima del hombro, bajando la visera. Clare dudó, luego colocó las manos suavemente sobre la cintura de Jordan. Jordan se giró ligeramente. «Vas a tener que hacerlo mejor, Doc. No quiero perderte a mitad de una curva». Clare suspiró y apretó el agarre, apretando la mandíbula. «Terminemos con esto de una vez». El motor rugió bajo sus pies, y entonces se movieron, veloces y fluidos, por las estrechas calles de la ciudad. Clare cerró los ojos un instante, dejando que el viento le azotara las mejillas, mientras su mente se aquietaba a regañadientes. Había pasado tanto tiempo preparándose para todo, responsabilidad, emoción, expectativas, que soltarse, incluso por un corto trayecto,
Le parecía una rebelión. Jordan tomó una ruta más larga, desviándose hacia la costa. Dirección equivocada, murmuró Clare, pero Jordan no la oyó o fingió no oírla. Se detuvieron en un acantilado con vistas al agua. El cielo era gris púrpura, y las olas rompían contra las rocas, rítmicas y constantes. Clare se bajó de la bici con los brazos cruzados. Te desviaste. Jordan se quitó el casco. Parecía que necesitabas uno. Clare estuvo a punto de protestar. Pero algo en el tono de Jordan la suavizó. Se quedaron en silencio, mientras el viento les azotaba la ropa. ¿Siempre eres así de impulsiva?, preguntó Claire. Jordan ladeó la cabeza. ¿Siempre tienes tanto miedo de respirar? Clare abrió la boca y la volvió a cerrar. La pregunta permaneció en el aire entre ellos. Me gano la vida haciendo repartos, continuó Jordan. Todo va viento en popa. Pero a veces me detengo aquí solo para recordar que no soy una máquina. Clare la observó. No pareces alguien que dude de nada. La sonrisa de Jordan se desvaneció un poco. Todos dudan de algo. Incluso tú, Doc. Clare no respondió, pero cuando Jordan volvió a subirse a la bicicleta, ella lo siguió sin quejarse. Siguientes días transcurrieron a un ritmo extraño. Jordan se convirtió en una presencia, no constante, sino recurrente, como una canción que sonaba débilmente de fondo en la vida estructurada de Clare. A veces se cruzaban en la cafetería del hospital. Otras veces en la entrada de partos, donde Jordan saludaba con la cabeza antes de desaparecer en el laberinto de la ciudad. No siempre hablaban, pero las miradas se convirtieron en algo completamente distinto. Una tarde, Clare estaba sentada en un banco fuera del hospital durante su descanso, revisando los informes de laboratorio en su tableta. No notó que Jordan se acercaba hasta que una taza de café apareció frente a ella. Negro, dijo Jordan, sentándose a su lado. Sin azúcar. Clare arqueó una ceja. ¿Has estado espiando mis órdenes? Jordan sonrió. O simplemente presto atención. Clare tomó el café, sosteniéndolo entre las manos. Gracias. Se quedaron en silencio un rato, viendo las ambulancias ir y venir. Entonces, sin mirarla, Jordan preguntó, ¿siempre te pasa así? ¿Tan pesado? Clare la miró. ¿Ser médico? Jordan asintió. Clare respiró hondo. No es el trabajo. Es la parte para la que nadie te prepara. Los momentos en los que hacer todo bien no es suficiente. Jordan se miró las manos. Suena solitario. Lo es. Clare no había querido decirlo en voz alta. Jordan la miró a los ojos. Bueno, quizá no tenga por qué ser así. Clare parpadeó. Fue un simple comentario lanzado al viento, pero se le pegó. Ese fin de semana, Clare cenó con colegas del hospital. La conversación bullía de jerga médica y chismes sobre rendimiento, y aún así su mente vagaba por otros lugares. Se imaginó a Jordan zigzagueando entre el tráfico, con el casco bajo el brazo y el cuaderno de dibujo en la mochila. Se imaginó cómo Jordan fruncía el ceño al dibujar, cómo sonreía cuando nadie la veía. La inquietó la facilidad con la que esta mujer de otro mundo se había colado bajo su piel. Después de cenar, Clare deambuló por la ciudad en lugar de volver a casa. Se encontró pasando por el mismo callejón donde casi la atropellaron. Y, como si solo la hubiera llamado la atención, apareció Jordan, sentado en una caja junto a su bicicleta, comiendo una porción de pizza con los auriculares puestos. Clare se detuvo. Jordan levantó la vista, sorprendida. Se quitó un auricular. El doctor Bennett. Clare sonrió con suficiencia. Jordan. Jordan señaló la caja que estaba a su lado. ¿Quieres un bocado? Paso, pero no me importaría sentarme un minuto.
Jordan se acercó rápidamente. Se sentaron hombro con hombro en el callejón, rodeados por las luces de neón del letrero de un bar cercano. Clare ladeó la cabeza. ¿Siempre andas por los callejones comiendo pizza? Solo en ocasiones especiales. ¿Es este? Jordan la miró con ojos cálidos. Parece que sí. Clare no supo qué responder. Simplemente se recostó y miró las estrellas, apenas visibles entre los edificios. Yo era otra persona, murmuró. Jordan se giró hacia ella. Antes de la facultad de medicina. Me reía más. Salía hasta tarde. Confiaba en la gente. ¿Qué cambió? Clare se encogió de hombros. Vida. Pérdida. Expectativas. Jordan guardó silencio un momento y luego la empujó suavemente. Entonces quizás sea hora de que empieces a cambiarlo de nuevo. Clare giró la cabeza. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Ninguno se movió. El silencio se prolongó. El corazón de Clare latía con fuerza. Una parte de ella deseaba acortar esa pequeña distancia, y otra se quedó paralizada por el miedo a lo que pudiera venir después, pero en cambio, se quedó de pie. Debería irme. Jordan también se levantó, con la mirada indescifrable. Claro. Nos vemos, Doc. Clare dudó. Lo harás. Se alejó sin mirar atrás, pero sintió la mirada de Jordan sobre ella todo el tiempo. Pronóstico prometía sol, pero las nubes que se cernían sobre el horizonte tenían otros planes. Clare levantó la vista de su historial médico justo cuando un trueno sordo resonó por los pasillos del hospital. Una enfermera pasó murmurando que nadie lleva paraguas en días como este. Clare suspiró, frotándose la nuca para aliviar la tensión. Ya iba tarde, y si no bajaba pronto, perdería el último autobús al aparcamiento. Afuera, la lluvia caía a cántaros, rebotando en el pavimento como cristales rotos. Clare estaba de pie bajo la entrada cubierta, con el abrigo sobre la cabeza, buscando un taxi en la acera. Nada. Su aplicación de viajes compartidos mostraba una espera de 20 minutos debido a la tormenta. Claro, murmuró. ¿Necesitas que te lleve? Clare se giró. Jordan estaba apoyada con naturalidad en su motocicleta bajo el toldo cercano, con el casco bajo el brazo y una leve sonrisa burlona en la comisura de los labios. Su camisa de franela marrón oscuro ya estaba húmeda por los hombros y tenía gotas de agua en las puntas de las pestañas. Clare parpadeó. ¿Sigues haciendo repartos con este tiempo? La lluvia no quita el hambre, dijo Jordan. Ni las recetas, Clare dudó. No creo que esta sea la forma más segura de viajar en medio de una tormenta. Jordan se encogió de hombros. He visto cosas peores. Además, tengo un casco extra. Voy para allá de todas formas. Clare se mordió el interior de la mejilla. Debería decir que no. Debería esperar como cualquier adulta racional. Pero algo en Jordan, allí de pie, tranquilo, capaz, empapado y completamente despreocupado, le aceleró el pulso. Bien, dijo ella, dando un paso al frente. Pero si muero, te perseguiré. Jordan se rió y le lanzó el casco de repuesto. Anotado. La moto rugió y Clare abrazó a Jordan con más fuerza que la última vez, rodeándola firmemente con sus brazos. La lluvia difuminaba los límites de la ciudad mientras corrían por las calles mojadas, y el viento frío azotaba las mejillas de Clare. Pero bajo la descarga de adrenalina, sintió algo más, algo cálido, tenaz e innegablemente vivo. Jordan no habló durante el viaje. No le hizo falta.
Clare nunca se había dado cuenta de cuánto podía decir el silencio cuando se compartía entre dos personas que lo entendían. Llegaron al edificio de apartamentos de Clare, una elegante torre de cristal y discreta elegancia. Jordan apagó el motor y el mundo se sumió en el suave silencio de la lluvia. Clare se bajó y se quitó el casco. El pelo estaba húmedo y pegado a las sienes. Miró a Jordan, sin saber qué decir. Gracias, ofreció ella en voz baja. Jordan ladeó la cabeza. Cuando quieras. Clare se quedó allí. La luz de la calle sobre ellos parpadeaba, proyectando un cálido resplandor sobre los charcos. La chaqueta de Jordan se le pegaba al cuerpo, y su aliento se esparcía en suaves nubes en el aire frío. «Podría prepararte té», dijo Clare, sorprendiéndose incluso a sí misma. Jordan parpadeó. «¿En serio?» «Estoy empapado». «Tú estás empapado». «Es tarde». «Probablemente no has comido nada caliente en todo el día». Jordan la miró a la cara un momento y luego asintió. «De acuerdo». El apartamento de Clare estaba impecable, muebles minimalistas, líneas limpias, algunos cuadros abstractos en las paredes, todo en su lugar. Jordan entró, quitándose las botas mojadas en la puerta, repentinamente hiperconsciente del silencio. Clare desapareció en la cocina y regresó un minuto después con 2 tazas de té de manzanilla. Se sentaron en el sofá a una distancia prudencial. Las luces de la ciudad se filtraban suavemente a través de las ventanas empapadas por la lluvia. ¿Vives solo?, preguntó Jordan. Claire asintió. Desde hace un tiempo. Jordan dio un sorbo a su té. Me lo imagino. Este lugar es tranquilo y muy organizado. Clare sonrió levemente. Lo dices como si fuera algo malo. Jordan se encogió de hombros. No está mal. Solo ten cuidado. Hubo un instante de silencio. ¿Siempre montas bajo la lluvia?, preguntó Clare. Cuando no tengo otra opción, respondió Jordan. A veces me gusta, sin embargo. Me aclara la mente. Clare miró su té. Ya no sé cómo se siente eso. Jordan la miró. No pareces de las que olvidan mucho. Clare se giró hacia ella. No pareces alguien que pase frío. Jordan sonrió con suficiencia. Tocado, otro silencio. No incómodo, sino pleno. Clare tomó una manta y se la entregó. Sus dedos se rozaron y ambos se quedaron paralizados, solo por un instante. Clare miró a Jordan y algo cambió entre ellos. La tensión que había permanecido tácita ahora vibraba en el aire como estática. Jordan dejó la taza. Debería irme. Clare asintió, pero no se movió. Probablemente. Ninguno de los dos se puso de pie. Entonces, lentamente, Jordan se inclinó hacia adelante. Su voz era apenas un susurro. ¿A menos que no quieras? El corazón de Clare latió con fuerza una vez, 2 veces. Entonces cerró la distancia entre ellas, sus labios rozando los de Jordan en un toque suave al principio, interrogativo, tentativo, pero que se intensificaba con cada segundo. Jordan respondió al instante, ahuecando la mandíbula de Clare con la mano, con los dedos fríos por la lluvia, pero su tacto tierno. No era perfecto. El corazón de Clare latía con fuerza y su mente iba a 1000 por hora. Pero por una vez, no le importó. Dejó que la tormenta exterior se disipara. Dejó que los muros que construía día tras día se desvanecieran en ese instante. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, Clare presionó su frente contra la de Jordan. No suelo hacer esto, murmuró. Sí, susurró Jordan. Yo tampoco. Se quedaron así, suspendidos entre el miedo y el deseo, con el peso de lo que hacían presionando a ambos. Pero ninguno se movió. Todavía no. Mañana siguiente llegó tranquila,
envuelta en una luz grisácea que se filtraba por las persianas entreabiertas. Clare se removió en la cama. El suave susurro de las sábanas la despertó de un sueño intranquilo. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la tenue luz. Estaba sola. Por un instante, permaneció inmóvil, procesando la situación. La noche anterior no había sido un sueño. El té, la conversación, el tacto, el calor del aliento de Jordan en su piel, la forma en que la lluvia afuera parecía callarse mientras se sentaban juntas en el sofá, con el corazón hundido en el silencio. Y, sin embargo, ahora no había rastro de ella. Clare se incorporó, arropándose con la manta. En el borde de la mesa de centro había un pequeño trozo de papel de dibujo roto, doblado una vez. Lo cogió. Un boceto rápido a lápiz de ella dormida. Líneas suaves, rasgos relajados, ojos cerrados, cabello suelto. Debajo, una nota: no quería despertarte. Gracias por el té y por dejar que el mundo se tranquilizara. Jai. Clare lo miró fijamente un buen rato. Pasó un dedo por las tenues manchas de grafito. Una parte de ella sintió dolor por la salida silenciosa. Otra parte estaba agradecida. Jordan había comprendido el límite sin que nadie se lo dijera. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y se levantó. A preparar café. El resto de la semana transcurrió a un ritmo extraño. Clare volvió al trabajo, retomando su rutina habitual. Madrugadas, turnos dobles, conversaciones cortas con los residentes, cenas tranquilas a solas. Pero todo se sentía un poco desfasado. Como si las luces fluorescentes del hospital fueran demasiado brillantes, como si los pasillos fueran demasiado estrechos. Porque le extrañaba, y odiaba que así fuera. No era solo el contacto. Era la forma en que Jordan la miraba, como si fuera alguien por quien valiera la pena detenerse, como si pudiera ser más que solo función y control. Clare no la había visto desde aquella noche. Ningún encontronazo junto a la cafetería. Ninguna mirada rápida en el vestíbulo. Ni siquiera el rugido de ese motor familiar de fuera. Para el jueves, ya revisaba la entrada del hospital todas las mañanas sin darse cuenta. El viernes por la tarde trajo consigo el caos. Un anciano se desplomó cerca de la farmacia. Se congregó una multitud. Clare, camino del ascensor, dejó caer su bolso y corrió hacia él. Ordenó que alguien activara el código azul, se arrodilló junto al hombre y comenzó la RCP. Los segundos se convirtieron en minutos. Voces gritaban a su alrededor. Compresiones torácicas. 2 respiraciones. De nuevo. Llegó el equipo de emergencias y se hizo cargo. Clare retrocedió, con el sudor humedeciéndole el cuello y el pulso acelerado. El hombre sobrevivió. No respiró hasta que salió al pasillo trasero, llevándose una mano al pecho. «Oye». Una voz la llamó detrás de ella. Clare se giró y allí estaba Jordan, con el casco bajo el brazo, los ojos abiertos como platos. Su ropa estaba polvorienta y tenía un pequeño raspón en el brazo izquierdo. Clare parpadeó, atónita. «¿Dónde has estado?» Jordan frunció el ceño. «Podría preguntarte lo mismo». Clare respiró temblorosamente. «Pensé». «No sé». «Desapareciste». Jordan se acercó. «He estado por aquí, pero mantengo las distancias. No quería meterme con lo que fuera que esa noche te supusiera». Clare tragó saliva. «No fue nada». «Lo sé», dijo Jordan en voz baja. «Por eso me mantuve alejado». Clare bajó la mirada. «Eso no es justo. Pensé que estaba haciendo lo correcto». Clare levantó la vista. «Quizás no quería que lo hicieras». Jordan la miró a la cara. «¿Me quieres aquí ahora?» Clare dio un paso adelante y, sin pensarlo, abrazó a Jordan con fuerza.
Jordan exhaló y la rodeó con sus brazos. Permanecieron así un largo rato. Dos cuerpos apretados en la quietud de un pasillo que nadie más usaba. Clare finalmente se apartó, con los ojos vidriosos. «Estás herido», dijo, señalando el raspón que Jordan tenía en el brazo. Jordan se encogió de hombros. «Es parte del trabajo. Ven conmigo». Fueron a la sala de profesores. Clare desinfectó la herida con una delicadeza sorprendente. Jordan la observó. «Eres diferente cuando estás concentrado». Clare no levantó la vista. «Esta es la parte que uno puede controlar», Jordan la observó. «¿Sabes? Me da igual si eres refinada, desordenada o asustadiza. Me gusta todo». «Me gustas», Clare hizo una pausa, con el corazón acelerado. «No soy fácil», susurró. «Y no sé cómo hacer esto sin causar problemas», Jordan sonrió. «Entonces armaremos un lío juntos». Esa noche, se sentaron afuera del hospital con 2 vasos de papel de café de la máquina expendedora entre ellos. Había parado de llover y el aire estaba cargado con ese aroma terroso a asfalto mojado y flores. Clare se recostó en el banco, observando los autos pasar por la carretera más allá del estacionamiento. «Solía pensar que lo tenía todo resuelto», dijo. Jordan dio un sorbo a su café. «¿Y ahora?» Clare se volvió hacia ella. «Ahora creo que solo tenía miedo de lo que no entendía». Jordan le dio un suave codazo en la rodilla. «El miedo no es malo. Significa que te importa». Clare sonrió discretamente. «Sí, quiero». El sol se puso tras la torre del hospital, proyectando una luz dorada sobre el rostro de Jordan. Sus ojos oscuros la captaron como un cristal, cálido y vivo. Clare extendió la mano. Jordan entrelazó sus dedos. Y en ese instante, entre el silencio y los latidos, algo se calmó. No volvieron a hablar durante un rato. Pero ninguno de los dos se soltó. La playa estaba casi vacía. El cielo se cubría con vetas lavanda y dorado pálido mientras el anochecer comenzaba a descender. Las olas se mecían a un ritmo lento, rompiendo y retirándose con suaves rugidos. Y el aire estaba teñido de sal y algo más frío, algo vacilante. Clara estaba descalza en la arena húmeda, con los zapatos planos colgando de 2 dedos, los bajos de sus pantalones ligeramente mojados, su abrigo ondeando al viento, desabrochado, su cabello suelto por una vez, alborotado por el viento como hilos de seda desenredándose. Jordan se acercó por detrás, sus botas crujiendo ligeramente sobre la arena, con un casco de motocicleta bajo el brazo. «No pensé que vendrías», dijo Clare sin darse la vuelta. «No estaba seguro de que realmente lo dijeras en serio cuando preguntaste», respondió Jordan, acercándose a ella. Clare la miró. «Lo decía en serio». Jordan dejó escapar un suspiro, asintiendo una vez, con la mirada fija en el horizonte. «Es diferente verte salir del hospital», Clare sonrió levemente. «Ese es el punto». Pasó un momento de silencio mientras el mar se extendía interminable frente a ellos. «Solía venir mucho aquí en la Facultad de Medicina», dijo Clare en voz baja. Cuando quería gritar o desaparecer, Jordan ladeó la cabeza. «¿Y ahora?» Clare dudó. «Van porque ya no quería correr más». Jordan la miró entonces, realmente la miró, y el peso de esa frase se instaló entre ellos. «Me asustas», admitió Clare suavemente. Jordan parpadeó, desconcertado. «¿Por qué?» «Porque ves partes de mí que he enterrado durante años», dijo, «y porque no sé qué hacer con lo que siento por ti». Jordan guardó silencio un momento. El sonido de las olas llenaba el espacio. «No estoy aquí para romperte», dijo. «Solo quiero conocerte». Clare se giró para mirarla, con el viento volviendo a alborotarle los mechones de pelo. «¿Y si no sé cómo dejar que eso pase?» Jordan se acercó, despacio, con paso firme. «Entonces esperaré». Clare se quedó sin aliento.
Lo dices tan fácil. No lo es, dijo Jordan. Pero vale la pena, la distancia entre ellos se redujo. Los dedos de Jordan se extendieron, rozando ligeramente la muñeca de Clare, lo suficiente como para sentir el temblor en su pulso. Clare no se apartó. Pienso en esa noche, susurró Jordan. Todo el tiempo, tragó Clare, sus ojos se encontraron, grises y castaños oscuros, tormenta y tierra, y algo más profundo pasó entre ellos. Ni palabras, ni promesas, solo verdad. Entonces Clare se inclinó y Jordan la encontró. A mitad de camino. El toque fue diferente esta vez. No había sofá, ni tormenta, ni frágil vacilación. El cielo y el mar, y dos personas inmóviles por primera vez en mucho tiempo. Las manos de Clare ahuecaron el rostro de Jordan, aferrándose a la calidez de su piel. Los dedos de Jordan se deslizaron alrededor de la cintura de Clare, atrayéndola con silenciosa urgencia. Fue un toque que no pidió permiso, pero lo dio de todos modos. Cuando se separaron, sus frentes descansaron juntas, con los ojos cerrados. Clare sonrió casi con timidez. Estás más cálido de lo que pensé que estarías. Jordan rió suavemente. Esa es la franela, Clare rió. Fue una risa suave y real. Jordan abrió los ojos. ¿Y ahora qué? Clare miró hacia el agua. Ahora dejé de fingir que esto no importa. Jordan ladeó la cabeza. ¿Y mañana? Clare la miró a los ojos. No lo sé, pero quiero verte con el puesto. Jordan asintió con voz firme. Lo harás. Se quedaron allí hasta que el sol se puso por completo en el horizonte y las estrellas aparecieron una a una. Ninguno de los dos lo dijo, pero algo había cambiado. No de una manera cinematográfica y estridente, sino con la tranquila certeza de una caricia al borde del mar. Clara estaba sentada en el borde de su cama con las luces apagadas y su teléfono boca abajo a su lado. La ciudad zumbaba débilmente a través de las ventanas, un zumbido constante que había aprendido a ignorar. Pero esta noche llenaba el silencio como estática, fuerte, invasivo e implacable. Habían pasado 6 días desde la caricia en la playa. 6 días desde que se había parado en la arena con sal en los labios y viento en el pelo, sintiendo algo agitarse dentro de ella que no había permitido en años. Y ahora intentaba fingir que nada de eso había sucedido. El problema era que su cuerpo lo recordaba. El calor de la palma de Jordan en su mejilla. La firmeza de su voz, la forma en que había esperado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, y Clare había hecho lo que mejor sabía hacer, aislarse, enfrascarse en turnos consecutivos, responder correos electrónicos en lugar de mensajes. Había preferido el dolor del silencio al miedo a ser vista demasiado profundamente. Había leído el mensaje de una sola línea de Jordan el martes. ¿Aún respiraba ahí fuera? Una broma, ligera, informal, pero en el fondo había sentido la suavidad, una apertura, una invitación, y no había hecho nada. En el hospital, su rutina regresó como un reloj. Cirugías, historias clínicas, rondas. Su equipo notó la tensión en su tono, las órdenes cortantes, las ojeras ligeramente más oscuras. ¿Duro, débil?, preguntó uno de los internos. Clare asintió. Pero la verdad era más dura. La semana no fue dura. Estaba atrapada entre una versión de sí misma que siempre había conocido y otra que la aterrorizaba porque no era segura, predecible ni estaba aislada. Cada vez que pasaba por la cafetería o la zona de ambulancias, miraba a su alrededor. Pero Jordan no estaba allí. Los horarios de entrega habían cambiado. O tal vez Jordan sí. El jueves, Clare se quedó hasta tarde organizando suministros innecesarios. Cualquier cosa con tal de retrasar la tranquilidad que le esperaba en casa. Cuando por fin salió del edificio, el viento había arreciado. Las nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia.
Dobló una esquina y se quedó paralizada. Jordan estaba allí, sentada en el muro bajo de ladrillos frente a la entrada de la farmacia, con el casco a su lado y el cuaderno de dibujo en el regazo. No dibujaba, solo miraba la página. La punta de su lápiz apenas la rozaba, inmóvil. Clare retrocedió instintivamente, sin que nadie se diera cuenta. Entonces Jordan levantó la vista. Sus ojos se encontraron por primera vez en casi una semana. Jordan apartó la mirada primero. Eso dolió más de lo debido. Clare se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el estacionamiento. Le ardía la garganta con algo que no podía identificar. No culpa, no exactamente, sino algo que vivía en el mismo barrio. No miró atrás. Al día siguiente, el destino intervino. Estaba revisando la historia clínica de un paciente cuando las puertas de urgencias se abrieron de golpe y una enfermera gritó: accidente de moto inminente. Posible fractura de muñeca, traumatismo cráneoencefálico leve. Clare apenas levantó la vista hasta que oyó lo siguiente: me llamo Jordan Monroe. Dice que es repartidora. El portapapeles se le resbaló de la mano. Jordan estaba consciente cuando llegó, pero pálida. Un corte justo encima de la ceja sangraba y su muñeca izquierda estaba visiblemente hinchada. El casco la había protegido casi por completo, pero tenía la cara magullada y los labios ligeramente partidos. Clare se abrió paso entre el equipo. Ya la tengo, dijo bruscamente. Habitación 6 ahora. Ni siquiera pidió permiso. Dentro de la habitación, las enfermeras trabajaban con rapidez mientras Clare revisaba sus signos vitales, manteniendo las manos firmes a pesar de la tormenta que la azotaba. Jordan hizo una mueca cuando le colocaron la férula en la muñeca. Te ves fatal, murmuró. Clare se quedó paralizada. Jordan la miró a los ojos. Lo siento. Pensé en darle un toque dramático. Clare tragó saliva. Eso no tiene gracia. La mirada de Jordan la sostuvo. No se suponía que fuera así. Cuando la habitación por fin se vació y quedaron solos, Clare se sentó en el taburete junto a la cama y se quedó mirando al suelo un buen rato. No sabía cómo volver, dijo. Jordan apoyó la cabeza en la almohada, con un lado de la cara aún raspado. Te fuiste sin decir nada. Entré en pánico. Me di cuenta. A Clare se le quebró la voz. Me gustaba cómo era contigo y eso me asustó muchísimo. Jordan no se movió. Así que nos castigaste a ambos. Clare se estremeció. No estoy enfadada, añadió Jordan, ahora más suave. Solo decepcionada. Me tocaste como si lo quisieras todo y luego desapareciste como si no significara nada. Clare la miró. Significaba todo. Entonces, ¿por qué corriste? Clare se apretó la palma de la mano contra el pecho. Porque nadie me ha mirado nunca como tú, como si pudiera ser más. No solo útil, fiable o precisa, sino humana. Jordan parpadeó lentamente. Eso es todo lo que siempre he querido de ti. Clare se inclinó hacia adelante con la voz temblorosa. No sé cómo hacer esto. He construido muros tan altos que olvidé dónde estaba la puerta. Jordan tomó su mano sana y entrelazó sus dedos. Acabas de abrirla, susurró. Se hizo el silencio entre ellos. Clare apartó un rizo suelto de la mejilla de Jordan, con cuidado de no tocar el corte. Podrías haber muerto. No lo hice. No quiero perderte. Jordan esbozó una sonrisa torcida y luego dijo, deja de actuar como si ya lo hubieras hecho. Clare se inclinó hacia adelante y se tocó la frente. Le temblaban los labios. Lo siento. Lo sé. Se quedaron así un buen rato. Con las manos entrelazadas, la respiración entrecortada, el zumbido de las máquinas a su alrededor, de alguna manera, ahora más suave. Jordan cerró los ojos lentamente, venciendo el cansancio. Clare no se movió. Esta vez se quedó.
Jordan odiaba los hospitales. Las paredes blancas, las luces fluorescentes, el zumbido constante de las máquinas, le recordaban demasiado a lugares donde la gente se desintegraba o no regresaba. Pero en esta habitación, con Clare dormida en una silla junto a su cama, con las manos aún entrelazadas, el espacio se sentía más suave, como si tal vez no todo silencio tuviera que ser una señal de advertencia. Jordan giró la cabeza lentamente, haciendo una mueca ante el dolor sordo detrás de los ojos. El vendaje sobre su ceja estaba apretado, su muñeca rígida en el aparato ortopédico temporal. Había tenido peores, pero no recordaba haber despertado nunca con alguien esperándola. Clare no se había separado de su lado, ni después del accidente, ni después de las radiografías, ni después de que los analgésicos hicieran efecto. Incluso ahora, fruncía el ceño mientras dormía, como si aún estuviera protegiendo algo, quizá a sí misma. Jordan cogió el bloc de dibujo de la mesa con la mano sana. Lo había doblado en su bolso, pero estaba casi intacto. Hojeó páginas anteriores, retratos rápidos de peatones, bolsas de comida a domicilio, garabatos del ceño fruncido de Clare, sus manos, su silueta en la playa. Llegó a una página en blanco e hizo una pausa. Entonces, lentamente, empezó a dibujar, no por distracción ni por costumbre, sino porque era la única manera que conocía de procesar todo lo que había quedado sin decir. Más tarde esa tarde, Clare se despertó. Su primer instinto fue buscar el historial clínico de Jordan. El segundo, recordar dónde estaba y por qué. Jordan estaba despierto, observándola. No había sarcasmo en su mirada. Ninguna ocurrencia ingeniosa, solo algo abierto y muy, muy tranquilo. Hola, dijo Clare suavemente. Hola. Clare se enderezó en la silla. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera perdido una bala en el pavimento, dijo Jordan. Luego, con una leve sonrisa, añadió, pero la cama del hospital no es lo peor. La boca de Clare se curvó ligeramente. Oh, ¿qué es? Despertar y preguntarse si todavía estaría aquí. Clare bajó la mirada. Me lo merezco. No estaba tratando de hacerte sentir culpable. Solo estaba siendo honesto. He sido deshonesta, admitió Clare. Conmigo misma, contigo, sobre lo que quiero y lo que me da miedo. Jordan dejó el cuaderno de dibujo a un lado. Entonces empieza ahora. Cuéntame. Clare respiró hondo. Quiero estar cerca de ti, dijo. Aunque me sienta abrumada. Incluso cuando todo esté desordenado. Simplemente no sé cómo hacerlo sin esconderme detrás de algo. Jordan se movió lentamente, haciendo una mueca por el movimiento, y luego miró a Clare a los ojos. No tienes que ser perfecta, Clare. No quiero tu versión médica. Quiero a la mujer que bebió mal café conmigo. La que me tomó la mano en la oscuridad y me tocó con sinceridad. La voz de Clare se quebró. Sí. Entonces deja de huir de ello. Un silencio tierno y denso se extendió entre ellos. Clare tomó el cuaderno de dibujo y lo abrió por la página más reciente. Era su dibujo, dormido en la silla del hospital, con el rostro terso por la preocupación y las manos aún aferradas a las de Jordan. Clare parpadeó. ¿Hiciste este boceto hoy? Jordan asintió. No quería olvidar cómo era. ¿Te quedas? Clare tragó saliva con dificultad. Trazó las líneas con suavidad, como si fueran a desaparecer bajo sus dedos. Nunca me habían visto así, susurró. No como alguien fuerte, solo presente. Tal vez esa sea la única fuerza que importa, dijo Jordan. Cuando Jordan recibió el alta esa misma noche, Clare se ofreció a llevarla a casa. Al principio, Jordan protestó, insistiendo en que no le importaría llamar a una amiga, pero algo en la silenciosa insistencia de Clare la detuvo. El viaje fue corto, lleno de silencio, pero no del tipo frío.
Dale que deja hablar la respiración. El apartamento de Jordan estaba en el segundo piso de un edificio bajo, entre una lavandería y un jardín comunitario. Olía ligeramente a incienso y aceite de motor. Una chaqueta colgaba de una silla, y una pila de cuadernos de dibujo estaba cerca de la ventana. Clare estaba de pie cerca de la puerta, sin saber cuánto espacio ocupar. Jordan la observaba desde el sofá. «Puedes sentarte, ¿sabes?» Clare asintió y entró. «Lo siento, solo intento no volver a estropearlo, no lo eres». Clare exhaló, relajando los hombros. Jordan palmeó el sofá. «Ven aquí». Clare se sentó a su lado con cuidado, como si el aire entre ellas fuera a romperse. Jordan se giró para mirarla. «Pase lo que pase después de esto, no me dejes fuera. Si es difícil, dilo. Si tienes miedo, házmelo saber. No te pido que cambies de la noche a la mañana». Clare la miró. «¿Y si me vuelvo a congelar?» Jordan sonrió suavemente. «Entonces te recordaré quién eres». Clare le tomó la mano y entrelazó sus dedos. «No más distancia», dijo. «A menos que vayamos en carriles opuestos». Jordan se rió entre dientes. «Me parece justo». Se acercaron, tocándose las frentes. Clare susurró: «Sabes que esto no va a ser fácil». Jordan sonrió. «Lo bueno nunca lo es». Clare la tocó, lenta y firmemente, sin urgencia. Un toque que no pretendía reclamar ni demostrar, sino simplemente existir. Una decisión tomada en la calma tras la tormenta. Cuando se separaron, Jordan la miró. «En serio. Te quedas esta noche, ¿verdad?» Clare asintió. «Si me aceptas». Jordan se rió. «Clare, te acabo de dibujar durmiendo en una silla de hospital. ¿De verdad crees que no te quiero aquí?» Clare también rió, y fue como su primer suspiro de verdad en días. Más tarde, mientras se acurrucaban bajo una manta en el sofá desgastado de Jordan, con el murmullo de la calle desvaneciéndose como un ruido de fondo, Clare apoyó la cabeza en el hombro de Jordan. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que tenía que ser exactamente quien era. Días siguientes transcurrieron en una silenciosa recalibración. Clare empezó a cambiar. Pequeños detalles de su rutina. Seguía llegando temprano a las rondas, seguía abotonándose la bata con precisión clínica, pero sus tardes ya no las consumían los correos del trabajo ni los informes a medio terminar. A veces se iba temprano, a veces cocinaba. A veces no hacía nada más que sentarse en el sofá de Jordan mientras ambos escuchaban discos y fingía no dormirse antes de que terminara la segunda parte. Ella no lo llamaba una relación, Jordan tampoco, pero el aire entre ellos había cambiado, más cálido, más lento, más pausado. Aún así, no todo estaba curado. Había días en que Clare no contestaba el teléfono. No porque no le importara, sino porque la costumbre la obligaba a volver al silencio. Y había días en que Jordan sentía la necesidad de retirarse antes de que la abandonaran de nuevo, de volver a la seguridad del desapego. Pero lo intentaban, elegían, y por ahora, eso era suficiente. Un jueves por la tarde, el teléfono de Clare vibró con un mensaje de un número que no reconoció. La señora Monroe ha sido aceptada en la lista de artistas para la feria callejera de este sábado. Confirmo su confirmación de asistencia como invitada. Lo leyó 2 veces antes de levantar la vista. Jordan no había mencionado nada sobre participar en una feria. Clare no respondió de inmediato. En cambio, esperó a que Jordan llegara a su casa esa noche, con la muñeca aún en su sitio y una sudadera con capucha manchada de pintura colgada del hombro. Clare la recibió en la puerta con las cejas arqueadas. Entonces, feria callejera, Jordan hizo una pausa, con una sonrisa tímida en los labios.
No se suponía que te enteraras así. Punto. Recibí un mensaje de texto de confirmación. Jordan se rascó la nuca. Solicité hace meses. No pensé que me aceptarían. Clare se hizo a un lado y la dejó entrar. ¿Y ahora? Jordan dejó caer su mochila cerca del sofá. Ahora tengo miedo. Clare ladeó la cabeza. ¿De qué? Jordan la miró con seriedad. De ser vista. Clare parpadeó. Dibujas en medio de las aceras. Punto. Eso es diferente. Soy yo observando a otras personas. Esta vez, me mirarán a mí. Clare se acercó lentamente, tocándose la mano sana. Entonces estaré a tu lado. Jordan miró sus dedos unidos. ¿Seguro? Clare asintió. Estuviste ahí cuando no podía respirar. Puedo estar ahí cuando tú lo hagas. Sábado llegó cálido y despejado. La feria se extendía por 4 manzanas de calles cerradas. Puestos de cerámica, pinturas, comida local, joyería artesanal. Los niños corrían entre nubes de burbujas. Los músicos tocaban versiones acústicas en los taburetes de las esquinas. La mesa de Jordan estaba casi al final de la fila, bajo una hilera de banderas ondeantes. Había montado expositores sencillos, sus cuadernos de bocetos, grabados, algunas obras grandes enmarcadas y un cartel escrito a mano que decía momentos intermedios. Clare permanecía a su lado mientras la gente se acercaba, hojeando las páginas y elogiando su uso de las líneas y la luz. Algunos preguntaban por encargos. Otros preguntaban por la mujer de tantos dibujos. Jordan nunca respondía directamente a esa pregunta, pero sus dedos rozaban los de Clare de vez en cuando, suave y silenciosamente, diciendo lo que no podía decir en voz alta. Alrededor del mediodía, Clare se apartó para comprar agua y bocadillos. Cuando regresó, se había reunido un pequeño grupo. Jordan hablaba con una mujer con una chaqueta vaquera clara y gafas de sol enormes. Clare aminoró el paso al acercarse, sintiendo una opresión en el pecho. La mujer reía suavemente, familiarizada con Jordan de una manera que Clare no pudo identificar. Llegó al borde de la cabina justo cuando la mujer se dio la vuelta y se alejó. Jordan la vio y se adelantó de inmediato. ¿Estás bien? ¿Quién era esa persona?, preguntó Clare sin poder contenerse. Jordan dudó. Alguien que conocía. La mandíbula de Clare se tensó. Solías. Salimos hace un tiempo. Ella también es artista. Ahora vive en Los Ángeles. Clare asintió, apretando los labios hasta formar una fina línea. Bien. Jordan le tomó la mano, pero Clare la retiró por reflejo. No esperaba sentirme rara con esto, admitió Clare. Pero me siento así. Jordan bajó la voz. Tienes todo el derecho a sentir lo que sea, pero ella ya no está en mi vida. Clare. Tú sí. Clare apartó la mirada, avergonzada por una punzada en el pecho. Sé que es una estupidez. Punto. No lo es, dijo Jordan. Simplemente significa que esto importa. Clare sostuvo su mirada. Sí. Jordan se acercó más. Entonces no corras. Clare exhaló lentamente. Asintió. No lo soy. Se quedaron allí un momento, en silencio entre la multitud. Entonces Clare tomó la mano de Jordan y entrelazó sus dedos. Cuéntame cuál es tu dibujo favorito, dijo. Jordan sonrió. Esa tarde, la feria empezó a declinar y el atardecer tiñó las calles de oro. Jordan recogió sus cosas lentamente, tarareando una melodía. Clare ayudó a doblar el mantel y entonces vio un cuadro que Jordan había dejado apoyado contra la pared del puesto. Era un boceto de 2 mujeres de pie en un acantilado sobre el océano, con las frentes juntas,
el viento visible en el movimiento de sus ropas y cabellos. Clare lo cogió. Nunca había visto este. Jordan me miró. Eso es porque lo hice el día después de la playa. Clare trazó las líneas de lápiz con cuidado. Lo recuerdas todo, ¿verdad? Solo las cosas importantes. Clare la miró a los ojos. ¿Puedo quedármelo? Jordan asintió. Siempre fue tuyo. Caminaron a casa con los dedos entrelazados y las mochilas al hombro. La noche vibraba con la quietud de la satisfacción. Clare nunca había esperado esta quietud. Ni de su vida, ni del amor. Pero esa misma noche, mientras estaba en la cocina de Jordan, tomando té mientras Jordan bailaba perezosamente al ritmo de una canción que sonaba en la radio, proyectando una luz dorada de lámpara y descalzo sobre el suelo de baldosas, se dio cuenta de algo. Esto no era solo un reencuentro. Era su hogar. Siempre había vivido en línea recta, pasillos de hospital, hojas de cálculo limpias, rutinas predecibles. Pero estar con Jordan era como aprender una nueva geometría. Una que se curvaba inesperadamente, que se doblaba, a veces se rompía, pero que de alguna manera siempre la devolvía a sí misma. Empezaba con pequeños detalles. Se despertaba antes del despertador, no para prepararse para la cirugía, sino para preparar el desayuno para dos. Cambió su blazer negro habitual por un suéter azul claro que, según Jordan, le resaltaba los ojos. Su apartamento, antes estéril y silencioso, ahora albergaba vestigios de otra persona, una chaqueta vaquera en el respaldo de una silla, un cuaderno de dibujo medio lleno en la mesa de centro, un cepillo de dientes junto al suyo en el baño. Y, de alguna manera, no lo sentía como una interrupción. Lo sentía como un equilibrio. Jordan, por otro lado, estaba aprendiendo a quedarse. Su instinto siempre era el movimiento, calles, callejones, intersecciones, irse antes de que la dejaran. Pero ahora, cuando Clare la tocaba para despedirse cada mañana, Jordan se quedaba un rato más en el apartamento, limpiaba las tazas, dibujaba en la ventana, esperaba a que Clare volviera. No era perfecto. Había momentos en que sentía la necesidad de correr, de romper el ritmo antes de que éste la rompiera a ella. Pero entonces recordó la mirada en el rostro de Clare cuando volvían a casa caminando desde la feria callejera, esa confianza serena, esa paz elegida, y se quedó. Un domingo por la mañana, Clare invitó a Jordan a casa de sus padres para un brunch. Jordan se quedó paralizada con el café a medio camino de los labios. ¿En serio? Clare la miró fijamente. ¿Por qué no lo estaría? No lo sé, dijo Jordan, dejando la taza. Quizás porque esto parece una cosa. Una cosa con mayúscula. Clare se sentó frente a ella. Es algo importante y me importas. Así que sí, quiero que los conozcas, Jordan exhaló. Bueno, solo te lo advierto. No tengo filtro y no sé cómo fingir que me gusta el quiche seco. Clare se rió. No pasa nada. Mi papá no sabe usar el tenedor de ensalada y mi mamá habla demasiado cuando está nerviosa. Encajarás perfectamente. El almuerzo salió mejor de lo que esperaban. Los padres de Clare eran cariñosos y un poco incómodos, pero abiertos. Jordan los cautivó con su honestidad, su tranquilo sentido del humor y la historia de cómo había dibujado a Clare dormida en la sala de espera del hospital. La madre de Clare lloró, aunque insistió en que era solo por el champán. De regreso, Jordan se volvió hacia Clare, descalza y con los talones sobre el salpicadero, y le dijo, no esperaba que me gustara. Clare sonrió. No esperaba que te quisieran, Jordan resopló. Ni siquiera me conocen, saben bastante, dijo Clare, extendiendo la mano para apretarle la suya. ¿Y vieron cómo te miro? Jordan la miró con el corazón en un puño. ¿Y qué tal eso?
La voz de Clare era tranquila. Como si me hubieras traído de vuelta. Unos días después, Jordan sorprendió a Clare en el hospital después de su turno de noche. La esperaba sentada en el banco de afuera, con 2 tazas de té humeante en la mano y una carpeta bajo el brazo. Clare salió y parpadeó. Oye, ¿qué es todo esto? Jordan se puso de pie. Ven conmigo. Condujeron en silencio hasta el extremo sur de la ciudad, donde un viejo taller mecánico se alzaba a medio entablar junto a una floristería con las contraventanas cerradas. Los edificios estaban desgastados, pero llenos de carácter, ventanas arqueadas, pintura descolorida y letreros oxidados. Jordan abrió la puerta del garaje y condujo a Clare adentro. Olía a polvo y a herramientas olvidadas. Se filtraba algo de luz por los agujeros del techo, pero Clare ya veía el potencial. ¿Qué es esto? Jordan le entregó la carpeta. Dentro había formularios impresos, bocetos arquitectónicos y una propuesta a su nombre. Llevo años ahorrando, dijo Jordan. Al principio era para abrir un estudio, luego pensé en viajar. Pero últimamente, he estado pensando en otra cosa. Clare hojeó los periódicos. Un espacio comunitario, Jordan asintió. Para artistas, para niños, para gente como yo que no siempre encaja en una línea recta. Y tal vez una clínica adjunta, si cierto cardiólogo brillante considera colaborar. Clare levantó la vista, atónita. ¿Quieres hacer esto conmigo?, preguntó. Jordan se encogió de hombros con voz suave. No quiero que esto sea solo un capítulo, Clare. Quiero construir algo juntos. Clare respiró hondo, con el corazón lleno y salvaje en el pecho. Estás loca, susurró. Jordan sonrió. Un poco. Clare se arrojó a sus brazos, tocándola con una alegría que no había sentido en años. El polvo no importaba. La pintura descascarada no importaba. Lo que importaba era este espacio, este sueño, este amor. Esa noche, se sentaron en el suelo de cemento, con la espalda contra la pared, con los planes desplegados a su alrededor. Clare apoyó la cabeza en el hombro de Jordan. Sabes que esto va a ser mucho trabajo, Jordan asintió. Amarte también. Aún vale la pena. Clare sonrió, con lágrimas en los ojos. Este no era el futuro que había imaginado. Era mejor. Garaje aún olía ligeramente a goma vieja y óxido, pero ahora también estaba lleno de serrín, muestras de pintura y luz solar. Las mañanas se filtraban por las ventanas limpias. La puerta crujía menos. El suelo estaba recién sellado, y en medio de la sala principal, donde antes había un elevador de coches averiado, ahora había una larga mesa común flanqueada por sillas desparejadas. Clare ajustó una lámina enmarcada en la pared. El boceto de Jordan de su primera noche en el hospital, redibujado al carboncillo y montado entre 2 lienzos abstractos. Debajo, una pequeña placa decía, al momento en que todo cambió silenciosamente. Detrás de ella, Jordan bajó de un taburete, con el pelo recogido en un moño despeinado y una mancha de pintura verde en la mejilla. Está torcido, dijo, señalando. No lo es, respondió Clare, con las manos en las caderas. Jordan entrecerró los ojos. Sí, por unos 3 mm. Clare se giró, sonriendo. ¿Te lo estás imaginando? Jordan sonrió con suficiencia, echándose un trapo por encima del hombro. Perfeccionista, dice la mujer que repintó un mural 3 veces porque el viento no le parecía lo suficientemente creíble. Lo mantengo. Se rieron y el sonido resonó en las paredes recién pintadas. No se sentía vacío. Se sentía lleno de trabajo, de promesa. De ellos, habían pasado 3 meses desde que Jordan le entregó a Clare aquella carpeta llena de sueños.
La transformación del viejo garaje en un espacio híbrido de arte y bienestar se había convertido en su obsesión. Clare se encargaba de los permisos y la programación. Jordan se encargaba del diseño y del caos. Sus amigos ayudaban a pintar los fines de semana. El tío de Jordan instalaba la plomería. El becario de Clare configuraba el sistema de reservas. Lo llamaron Crossroads. Porque era precisamente eso, un lugar donde las vidas podían cruzarse, relajarse y tal vez cambiar de rumbo, como las suyas. La mañana de la inauguración, Clare despertó con un remolino en el estómago. Jordan seguía dormido a su lado, con las extremidades enredadas en la manta y el rostro medio oculto por un rizo. Clare la observó un instante, dejando que la quietud se instalara. Se había pasado la mayor parte de su vida convenciéndose de que la quietud era peligrosa, de que si dejaba de moverse, de lograr algo, algo en su interior se rompería. Pero allí, en ese silencio sepulcral, con Jordan respirando suavemente a su lado, Clare comprendió que no se había roto en absoluto. Se había transformado, el evento fue simple por diseño. No querían prensa, solo gente, la comunidad, amigos, desconocidos. Algunos pacientes de Clare incluso se presentaron, curiosos, paseando entre lienzos y jardineras hasta la trastienda donde se había habilitado un pequeño espacio de consulta. Jordan estaba radiante, incluso con las uñas pintadas. Pasaba con facilidad de una conversación a otra, riendo, explicando, ofreciendo bocetos a niños tímidos con los dedos manchados de pintura. Clare la observaba con silenciosa admiración. Esta no era la mujer que solía correr entre el tráfico en moto, sola y sin ataduras. Era alguien que había elegido una ruta con ella. Al atardecer, los últimos invitados fueron saliendo poco a poco. Las luces del techo parpadearon, proyectando halos dorados sobre sus cabezas. Clare cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, exhalando. Lo logramos. Jordan se acercó, le ofreció un refresco y alzó el suyo en un gesto de vítores fingidos. Al caos, a los vapores de pintura y al estrés cardíaco. Clare rió entre dientes. Por las segundas oportunidades. Chocaron las latas y se sentaron juntas en el suelo, con la espalda contra la pared. Durante un buen rato, no dijeron nada. Solo escuchaban el suave zumbido de la calle y el ocasional chasquido de una tubería de refrigeración. Entonces Jordan se volvió hacia ella. ¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho el año pasado que me enamoraría de una doctora, abriría un espacio comunitario y conocería a sus padres, le habría mandado al diablo. Clare sonrió. Y si alguien me hubiera dicho que me enamoraría de una motociclista que atrae a desconocidos en los callejones, habría pedido una consulta psicológica. Jordan se rió. Así que los dos estamos locos. Quizás, dijo Clare. Luego, más seria, añadió, pero nunca me he sentido más cuerda. Jordan ladeó la cabeza. ¿Crees que vamos a arruinarlo todo? Clare lo pensó un momento. A veces lo haremos, pero creo que lo resolveremos juntos. Jordan apoyó la cabeza en el hombro de Clare. Esa es la parte que nunca tuve. La parte de estar juntos. Clare apoyó la mejilla en el cabello de Jordan. Ahora lo tienes. Más tarde esa noche, de vuelta en su apartamento, Jordan colocó una pequeña caja envuelta sobre la almohada de Clare. ¿Qué es esto?, preguntó Clare, arqueando las cejas. Ábrelo. Dentro había un cuaderno de bocetos. La cubierta era de cuero, pintada a mano en un índigo intenso con motas doradas. En el centro, una sola línea escrita con la letra desordenada de Jordan, para el médico que me obligó a quedarme. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. ¿Dibujas conmigo?, preguntó Jordan. Claire levantó la vista. No soy artista. Jordan le tomó la mano. No tienes que estarlo. Solo tienes que aparecer. Clare asintió lentamente. Puedo hacerlo, y así lo hicieron. Se apoyaron mutuamente con pequeños detalles, café en el mostrador,
caricias en los semáforos, disculpas cuando las palabras salían mal, risas cuando ninguno sabía qué más decir. No eran perfectos, pero eran auténticos. En su primera noche libre, tras semanas de trabajo ininterrumpido, condujeron hasta la playa, el mismo acantilado donde habían tocado por primera vez. Se quedaron descalzos en la arena, con el viento agitándoles la ropa. Clare se volvió hacia Jordan. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche? Jordan arqueó una ceja. ¿Qué necesitabas respirar? No, dijo Clare, acercándose. Dijiste que me esperarías, Jordan sonrió. Lo hice. Clare le tocó la mejilla. No tienes que esperar más. Y entonces la tocó lenta y seguramente. Sin miedo, sin distancia, sin vidas paralelas.